Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a En Efecto es Podcast. Este es un placer y espero que sea de su agrado. Este es el primer episodio 2.0 porque ya había subido un capítulo, este mismo capítulo, pero lo vi muy flojo. Así que vamos a hablar hoy del efecto Pigmalión. Algo a tener en cuenta, algo muy importante porque siempre nos estamos influenciando unos a otros. Hay que hacerlo de la mejor manera, a mi parecer, y qué mejor que tomar en cuenta esto en una especie de soliloquio, conversación o algo así. Así que comenzamos con ¿por qué? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde nace? ¿Es una metáfora? ¿O en realidad existe alguien que se llama así ahora? Bueno, técnicamente sería el efecto Pigmalión o efecto Rosenthal. Y en tal caso respondería esa pregunta. Sí, existe alguien llamado así que es quien ejecutó los experimentos. Pero no nos adelantemos, vamos a ver por qué es el efecto Pigmalión. En sí se llama efecto Pigmalión porque existió un rey de Chipre en el mito, que no encontraba el amor ni la disposición para emparejarse con alguien que no llene sus expectativas. Así que como también, aparte de rey, era un gran artista, decide crear una escultura con todas las características visuales, por lo menos, que él buscaba. Y aparte la trataba como si tuviera las características cognitivas que buscaba en una mujer. Justo por eso, Afrodita, quien veía desde su punto de vista de diosa, se enternece, lo ve y dice, caramba, qué enamorado está. Así que ¡pac!, la convirtió a Galatea en una mujer verdadera. Galatea es la escultura. Y así, Afrodita convirtió a Galatea en mujer, o sea, el milagro divino se dio por el trato de Pigmalión hacia Galatea, la escultura, haciendo que se convierta en lo que buscaba que se convierta, demostrando por qué se llama efecto Pigmalión. Y también podemos mencionar que el segundo nombre se da por las experimentaciones que permitieron desarrollar la exactitud de las influencias en los entornos controlados o descontrolados a veces. Por ejemplo, Rosenthal con una doctora o profesora, no recuerdo bien aquí, pero hicieron acuerdos porque estaban justamente investigando la conducta. Así que conversaron y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a una institución a hacer experimentos con los niños, que está cool hacer experimentos así. Así que en un aula se destinó a hacer ese experimento con los niños, un grupo de 60 niños, digamos, y un profesor. Y a este profesor se le mencionó que el 20% de esos niños eran genios. Él, enterado de esta supuesta variación, dijo, caramba, voy a tomar en cuenta eso. O quizás no dijo nada y dijo, oh, qué increíble. E inconscientemente generó una actitud hacia este grupo, porque justamente los niños habían entrado a partir de un test y todos tenían en promedio las mismas aptitudes. Pero al finalizar el curso, ya este 20% que supuestamente era más sorprendente, generó un cambio en su porcentaje o en su promedio o en sus rasgos, haciendo que sean o que estén sobre la media. Y esto es porque la influencia de lo que se le dijo al profesor influenció a la actitud del profesor hacia estos niños. Y la actitud del profesor influenció a los niños a convertirse en esto, ya que entre estas pequeñas
entre estos pequeños actos, sí, se construyen grandes estructuras. Y justamente es importante tomar en cuenta de dónde nace una actitud, porque la actitud es creada por una idea que formula pequeños actos. Entonces fue increíble y se verificó que era ciertamente algo fundamental para tomar en cuenta, porque hasta la fecha, dato random, y en el futuro, a menos que cambiemos de cognición, se va a seguir viendo y va a seguir pasando. Así que, ¿dónde se da? En todos lados. ¿Por qué? Porque somos entes sociales, no necesariamente solamente sociales, pero asumimos que es un gusto vivir en sociedad. Y esto abre debate porque hay muchos ejemplos de esto, de aquí, ejemplos válidos. Es más, podría mencionar el ejemplo de Pinocho y Gepetto, que no es romántico como el de Pigmalión, de donde nace el nombre, pero es evidente que se formula justamente con este efecto de influencia para retribución exacta. Gepetto quería un niño y creó un niño. Y un hada le dio vida y poco a poco lo convirtió en niño. Y ese es un ligero cambio de la historia de Pigmalión original. Es puro remake y copia la historia, la verdad, si se ponen a ver las referencias de las creaciones. Y eso está cool, por un lado, porque nos permite dar o crear una versión que parte de una idea tan diferente que sepamos que es o parte de esa idea, pero no necesariamente tenga los mismos personajes. En fin, es súper loco. También se puede ver en los trabajos. Si alguno de ustedes, queridísimos escuchas, ha trabajado alguna vez, se darán cuenta que mientras más empeño le pongas a tu actividad, aspiras a que sea mejor el feedback con quienes están de supervisores, o si supervisas, con quienes están a tu cargo. Y es importante, porque en el caso de que no sea condescendiente la actitud de uno u otro, hay un daño interpersonal, porque es necesario reconocer las cosas y generar una idea a partir de las cosas que existen por sí mismo en el hecho, no de los conceptos que uno asuma a partir de otras ideas que uno crea que conoce. Esto justamente me pasó con el ejemplo que di en el video anterior, un profe que lo vi una sola vez en la última universidad en la que estuve. Y él asumía que todo el grupo de la clase, en resumen, se comportaba igual y homogéneamente tenía los mismos gustos y la misma malicia. No solo entre nosotros, sino entre otros grupos que había tenido antes. Y si por algún caso imprevisto la fecha de entrega de algún proyecto se irrespetaba, el man mencionaba la peor de las razones y la asumía como una verdad, a pesar de ser su suposición. Perjudica bastante la interacción y también la reputación que pueda llegar a tener como persona y también como profesor, porque como profesor puede asumir su posición en su cueva personal
de sombras y decir, oh, mira, estos alumnos son así, y a partir de su opinión otro profesor ya va a actuar y va a generar otro efecto Pigmalión muy, muy perjudicial. O puede generar esta opinión ya siendo conocido por generar este tipo de opiniones, y el otro profesor ya va a tener un punto de comparación en el que no va a ubicar a los alumnos porque sabe que el profesor tiene esta característica de deducción. Así que es muy, muy interesante esto de aquí. Y continuamente estamos conviviendo con los sentidos y las influencias. Y hay que tomar en cuenta esto porque se puede reír mucho y puede que no sea tan chistoso si es que influencias de forma negativa. Hay algo evidente aquí que con el ejemplo del profesor se me vino a la mente. Tienes que tomar en cuenta que las situaciones la mayoría de veces son subjetivas. Así que hay que reflexionar sobre eso, porque en conclusión es algo que nos afecta, es algo que nos permite afectar o es algo que hace que podamos conectarnos con otras personas, influenciándola de la mejor manera a cada una, y puede direccionarnos a algo muy positivo. Espero que les haya gustado el efecto Pigmalión, espero que revisen, porque es fácil y es un placer conversar y compartir con ustedes estos temas así. Con todo, dejen su like aquí abajo y suscríbanse, porfa, para hacer más gente en el proyecto, en la comunidad. Así que el próximo episodio vamos a hablar sobre... Es más, vamos a hablar dependiendo de lo que escriban en comentarios. Y si hay un tema bacán, vamos a tocar ese tema y a desarrollarlo. Si no, quizás hablemos de el chisme y otra cosa. O de las expectativas. Está cool. Bueno, no se vayan a olvidar, escríbanme en comentarios y con todo lo dicho, hasta la próxima.